Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a realizar una entrevista al magíster en Derecho, Johnny Lescano Asienta, militante del partido político Acción Popular, excongresista de la República, además egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica de Santa María. Doctor, bienvenido. Pues comenzamos, si me permite, coméntenos de su trayectoria política que usted ha desempeñado en estos 2 últimos años. Bueno, en realidad yo soy puneño de nacimiento, he sido 2 veces parlamentario de Puno, he sido 2 veces parlamentario de Lima. Fui el primer parlamentario que pidió el cierre del Congreso, porque era un Congreso al servicio de las mafias, de los corruptos, y gracias a Dios se cerró, para evitar que el Perú caiga nuevamente en manos que no son manos democráticas. De tal manera que esa es mi trayectoria política militante de Acción Popular desde que entré al Congreso. Nunca he cambiado de camiseta. Estoy convencido que la doctrina de Acción Popular, que se sustenta fundamentalmente en 3 pilares morales, en la Maqueya, Amazúa, Amayuya, son normas de buen gobierno. Las Naciones Unidas lo ha declarado así, son normas de buen gobierno, estos de mandatos incas. De tal manera que me encuentro trabajando en ese partido. Soy abogado, profesor universitario, soy profesor principal de la Universidad Nacional del Altiplano y la Facultad de Jurídicas, magíster en Derecho en una universidad extranjera, en la Universidad de Chile. Fui uno de los estudiantes fundadores del programa de maestría en la Universidad de Chile. Y bueno, trabajando ahora, asesorando como abogado y además haciendo mis clases universitarias, ¿no? Efectivamente, doctor, de lo que he podido recabar de información referente a su trayectoria profesional, usted ha estado muy activo en la política. Es evidente que no ha dejado su compromiso con la sociedad, pese a los actuales acontecimientos históricos. El enfrentar una realidad distinta de la que acostumbramos. Ahora todos estamos cuidando de nuestras vidas. No obstante, también se ha observado en estas últimas semanas que el rol político dentro de la sociedad ha estado dando mucho de qué hablar. Doctor, ¿considera que la política frente a esta crisis sanitaria juega un papel importante? Claro que sí, pues el Estado ha hecho todo. El Estado ha tenido que asumir todo. O sea, el Estado ha sacado la plata, el Estado ha estado viendo cómo atendía a los enfermos, teniendo más oxígeno, consiguiendo más oxígeno, poniendo más camas UCI, con retraso obviamente, porque todo se fue de golpe y de forma inesperada. Es un fenómeno nuevo, pues la humanidad está viviendo un fenómeno nuevo. Nadie puede estar preparado por eso, a causa de todos los países del mundo. De tal manera que la política, el Estado, el gobierno, el Congreso juegan un papel importante, porque tienen que tomar decisiones para sacar más presupuestos, para atender las emergencias, para mejorar los servicios en los hospitales, para poner orden, ¿no es cierto?, y tomar las medidas del caso. De tal manera que el Estado en toda sociedad es una persona jurídica, es un ente indispensable. Hay algunos que quieren que el Estado desaparezca, ¿no? Pero eso es algo imposible. Esos neoliberales que dicen que el Estado debe ser lo más chiquito, esto no es cierto. Pues esta pandemia nos ha demostrado que el Estado tiene que tener una fortaleza, tiene que estar siempre atento a las cosas que pasan, sobre todo a las emergencias que suceden, porque hasta ha dado plata a grandes transnacionales para que puedan atender sus emergencias, entre comillas, sus crisis económicas, que creo que no les ha llegado a ellos, porque tienen mucho poder económico, pero ha estado dando plata incluso a grandes empresas. De manera tal que el Estado siempre es indispensable en una situación de pandemia, ¿no?, en una situación de emergencia, en un cataclismo, en una situación tan excepcional como la que hemos vivido. Correcto, doctor. Una vez más se llega a disgregar de la historia que el poder político procede del pueblo que representa el Estado, ¿no? La democracia representativa se hace deslucir a partir de una buena política. Doctor, ¿cuáles son los factores más importantes que busca la representación política en este tipo de situaciones de pandemia, crisis sanitaria, propiamente dicha, ¿no? ¿Qué factores son importantes? Yo creo que factores importantes, la realidad misma lo dice, la salud,
En estos momentos, la salud, hay que fortalecer los servicios de salud. ¿Qué otros factores? El orden. Me parece que sin orden no puede haber, digamos, una posibilidad de que se resuelvan los problemas de salud, ¿no? El orden, el cumplimiento de las reglas, el cumplimiento del deber, la vigencia de la ley, la situación laboral, que es importantísimo, ¿no? Poder ver cómo se resuelven los problemas laborales de la gente que han perdido 6.700.000 sus empleos. Hay que ver cómo regresan esos empleos, porque la gente se ha quedado sin ocupaciones. La gente ha tenido que migrar a otras ocupaciones, ha tenido que reinventar la forma como ganarse la vida. El aspecto económico, se ha quedado paralizado el aparato productivo, la fábrica, las importaciones, la venta de productos, la actividad agropecuaria ha quedado paralizada. De tal manera que son importantes todos esos temas, ¿no? Todos esos temas han sido fuertemente golpeados y el Estado tiene que comenzar a reconstruir todo. La educación, igualmente, la educación es una situación difícil, ¿no? Yo soy profesor universitario y debía estar dictando mis clases en forma presencial, las he dictado en forma virtual porque, bueno, en materia de derechos se puede utilizar estas plataformas, pero en los colegios y en otras carreras la educación tiene que ser presencial, eso se tiene que resolver. De tal manera que hay muchas cosas, muchos aspectos que han sido importantes en esta situación, ¿no? Sumado a ello, agregar que la educación pues es la respuesta de todos nuestros males, y la sociedad que tenemos es el reflejo de la educación, de la que también tenemos, ¿no? Es lamentable, pero es una realidad que vivimos todos los peruanos en carne propia. Somos inconscientes de las amenazas que enfrenta todo el país y el mundo sin excepción. Entonces considero que la educación es el factor del cual el Estado y los nuevos políticos pecan en su descuido continuo, ¿no? Doctor, bajo su perspectiva amplia y experiencia política, frente a la gestión política optada por el Estado, frente a esta crisis sanitaria, ¿qué medidas considera acertadas del actual gobierno? Bueno, yo creo que las que se ha dictado a favor de la gente, ¿no? Los bonos que se han dado a las familias se quedaron sin ingresos, ahí están los bonos, ¿no? Mejorar el servicio de salud, ¿no? Comprar más oxígenos, plantas de oxígeno, estar enfrentando la situación de emergencia en salud, la educación también, ¿no? Que se ha creado algunas facilidades para los centros educativos, algunos bonos para internet. Bueno, hay cosas positivas que se han hecho, ¿no? Dictar algunas medidas para que las personas puedan mantenerse en su casa, yo creo que ha sido también esencial, ha sido indispensable para evitar el contagio. Bueno, ha habido muchas, como ha habido otras que no han sido muy buenas, ¿no? La pasividad que ha tenido la indiferencia del gobierno, el temor de no estar poniendo orden en materia económica ante los abusos de los bancos, el abuso de las clínicas, el abuso de las farmacias, de estar vendiendo una serie de medicinas a precios exorbitantes. Creo que el gobierno ha sido muy blando, muy permisivo, no ha aplicado la ley, y para eso hay leyes que se pueden aplicar. Existían leyes para poner orden. De tal manera que sí ha habido cosas positivas, que creo que era enfrentar de alguna manera la situación de salud, ¿no? Con ciertos errores, seguramente, porque este fenómeno, primera vez que pasa, pues nunca se ha venido un fenómeno de esta naturaleza. Era como el terrorismo antes que comenzó el terrorismo y nadie sabía qué estaba pasando. Algunos pensaban que eran delincuentes comunes, y no eran delincuentes comunes, pues era un nuevo fenómeno del terrorismo que entró al Perú. Uno tuvo un proceso de aprendizaje con qué era ese fenómeno y recién se pudo comenzar a enfrentarlo adecuadamente. Algo así ha pasado ahora, un fenómeno de salud que ha abarcado no solamente el Perú, que ha afectado no solamente al Perú, sino todos los países del mundo. Entonces es complicado tener 100% de efectividad en un trabajo para poder resolver el problema. De tal manera que ha habido cosas negativas y cosas positivas, ¿no? Correcto, doctor. Asimismo, doctor, hemos sido espectadores de una nueva crisis, la crisis política, donde se evidencia pues una guerra por el poder. Lamentablemente,
pero cierto, se ha generado una suerte, lo que es cierto es que se ha generado una suerte de crisis política entre los poderes del Estado, específicamente en el poder legislativo con el poder ejecutivo. Doctor, ¿qué opina del reciente desenlace en el Congreso sobre la moción de vacancia al presidente de la República? Bueno, son cosas que se presentan en la democracia, ¿no? Claro, hay que saberlas hacer, hay que tomar las decisiones que debían tomarse. Pero ha habido también errores ahí, ¿no? El primer error es que el señor Vizcarra habla con sus colaboradores para hacer desaparecer pruebas, para hacer esconder pruebas. Él lo ha reconocido, que él ha conversado y que se somete a una investigación. Él ha dicho que los videos están editados, ¿no? Que a veces los cortan. En la política existe mucho eso. Hay mucha trampa, difamación, calumnia. Pero bueno, él ha dicho que se somete a investigación y que no ha hecho absolutamente nada. Pero error de estar ahí hablando cómo hacer desaparecer pruebas supuestamente, porque eso tiene que ser materia de investigación. Y el segundo error de los señores del Congreso, que trataron de, ya pensaban que lo iban a vacar a Vizcarra, en base a esos audios que se dieron cuenta de cómo se estaba acomodando pruebas, ¿no? Porque estos hechos fueron grabados por una colaboradora del presidente de la República. Bueno, comenzaron a hablar con los jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para tratar de que, no sé, pues, ¿para qué habrán ido a hablar estos señores del Congreso? Porque eso no corresponde. Y algunos otros no creo que lo habrán hecho solos. Yo creo que ha habido un nivel de coordinación, yendo a llamar a ministros para ver si se quedaban después en el gabinete nuevo que pensaban que iban a implantar en el gobierno. O sea, ya pensaban que el señor presidente del Congreso iba a ser presidente de la República, ¿no? Porque eso correspondería conforme a ley si es que Vizcarra era vacado. Un tremendo error, pues, una vacancia mal hecha, apresurada, parecía que estaban desesperados, sin respetar los procedimientos, hablando con las Fuerzas Armadas que no correspondía. Errores garrafales, que yo lo he dicho, estos señores que hablaron del Congreso con las Fuerzas Armadas, que enviaron emisarios, aparentemente son de mi partido. Yo les he dicho internamente y he dicho públicamente que eso ha sido un gran error, que Acción Popular no tiene por qué hacer ese tipo de actos. Acción Popular, cuando quiere entrar al gobierno, juega en la cancha. Es decir, se somete a elecciones, gana en elecciones populares. No utiliza este tipo de triquiñuelas para llegar al gobierno. Eso no corresponde. Pero estos señores, que son responsables individualmente, que no corresponde responsabilidad del partido, cometieron esos errores. Y repito, nosotros le hemos dicho, como siempre le hemos dicho de frente, los errores en los que ha incurrido y que ha afectado a nuestro partido. De manera tal que yo creo que de ambos lados ha habido errores de parte del gobierno y de parte del Congreso, pero lo más lamentable es que pudiendo el Congreso responder de otra manera, pudiendo hacer una gestión totalmente distinta al Congreso disuelto, que era un Congreso de mafiosos, también incurre en una serie de cosas que no le hacen daño no solamente a partidos políticos, sino también al país. Así que por ambos lados ha habido problemas, errores, y creo que eso ojalá que no se vuelva a cometer. Doctor, frente a estos sucesos de crisis que se atraviesa, ¿cree usted que los jóvenes debemos involucrarnos más con la política? Claro que sí. Yo creo que hay leyes que les permiten involucrarse en la política, de participar más activamente, ¿no? Para ser alcalde, para ser consejero, para ser regidor, ser consejero en un gobierno regional, para ser regidor en un municipio, o para ser alcalde se necesita solamente 18 años. Y los jóvenes deben participar. Para ser congresista se necesita 25 años, son jóvenes. Incluso para ser presidente 35, es una persona joven. Claro, estrictamente ya no es joven, pero ahí están las leyes que les permitan a ustedes participar en partidos políticos, en la actividad política, para que también ustedes tomen decisiones dentro de los gobiernos, local, regional y nacional. Entonces, claro, se deben involucrar más. Lo que yo veo con un poco de desilusión
es que a veces entra el joven y se hace arrastrar por la corriente, se acomoda al modus operandi de la política que no construye, de la política a veces de la zancadilla y de la trampa. Eso es lo que yo veo. A veces dicen, sí, yo estoy de acuerdo, yo soy profesor universitario, pero me da pena, me desilusiona ver que los jóvenes se hacen arrastrar mucho con la política. O sea, se acomodan a esas cosas malas que hay en la política, se acomodan. Hemos tenido nosotros parlamentarios en el Congreso, han sido mis colegas, pero parlamentarios que poco nada han aportado. Parlamentarios que, repito, aprendían pues esto, ¿no?, de los acomodos, de las repartijas. Eso no debe ocurrir. Los jóvenes deben ser revolucionarios por sí mismos. La juventud es dinámica, ¿no? Quiere cambios positivos. Hablo de revolución cuando se habla de cambios positivos a favor del país, ¿no?, de cambios democráticos. Mi partido, por ejemplo, en el artículo 1 del Estatuto dice: Acción Popular es un partido democrático, nacionalista y revolucionario. Y habla de revolución el partido porque siempre la revolución supone un cambio positivo en las cosas que necesita el Perú. Eso yo creo que le está faltando a la juventud de hoy. No veo ese dinamismo para el cambio. Repiten los mismos errores que los adultos. Y por eso mi llamado a las nuevas generaciones, porque el Perú va a ser un país de jóvenes hasta el 2030. A partir de 2030 el Perú va a ser un país de viejos. Las personas ya no quieren tener hijos, ya no quieren asumir renovar la generación, como en Europa está sucediendo, un país del continente de viejos. Y el Perú vamos a tener ese dinamismo de la juventud hasta 2030. Ojalá que se aproveche. Ojalá que esa juventud sea un motor, ¿no?, para lograr los cambios que el Perú necesita y no se deje arrastrar por la corriente. Yo tengo que decirle a los jóvenes de hoy: se dejan arrastrar por la corriente, por las modas. Y eso es nefasto para nuestro país. Eso no debe ser, no se debe hacer. ¿No? Por ejemplo, hoy día, y disculpen que toque este tema, se celebra, según algunas personas, el Día del Aborto Legal. Yo puse un comentario en el Twitter. Yo he sido profesor del Derecho de Personas. Y ustedes deben saber, como jóvenes estudiantes, que el concebido, ¿no?, el que está dentro del vientre de la mamá y es un sujeto de derecho distinto a la madre, tiene derechos propios, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la salud, tiene incluso derechos patrimoniales a condición que nazca vivo, pero es un sujeto de derecho, materia de protección por la ley. Entonces se pone eso en las redes y bueno, cae una lluvia de adjetivos, de descalificaciones, y que son absolutamente irreflexivos, y que vienen de personas jóvenes, como si la muerte fuese una solución, ¿no? Porque el aborto es muerte, y la muerte creen que es una solución. La muerte de ninguna manera es solución para los problemas que tiene el país. Pero fíjense, esta moda, yo digo así, de las chicas, de gente joven que están a favor del aborto, es una moda que no construye, a concepto mío. Algunas personas tendrán pues su punto de vista, pero a concepto mío, de un profesor de Derecho, que tiene que decirle a la gente lo que es el concepto, que es un sujeto de derecho, que es un ser humano que siente, que no es una cosa. Veía un comentario ahí de una señora que decía: déjennos a nosotros actuar con libertad, déjennos a nosotros utilizar nuestro cuerpo, déjennos nosotros hacer nuestra actividad reproductiva. Estoy de acuerdo, que tengan su libertad, pero tienen que respetar a los seres humanos. Y un ser humano distinto a la madre es el que está concibiéndose, el que se está formando realmente la madre. Y nosotros tenemos la obligación de decirlo, así se vengan todos encima, porque es una verdad. Y me ponen: no, oiga usted, dinosaurio, amanece un dinosaurio. Eso es
la cuestión religiosa. No, no es una cuestión religiosa. Yo no puse nada de la religión. Puse algo que dice la ciencia jurídica. La ciencia jurídica. Artículo 1 del Código Civil, artículo 1 de la Constitución del Estado. El concebido es sujeto de derecho. Entonces, ¿hay problemas con las mujeres y su embarazo? Claro que sí. Pero hay varias formas de resolver eso. Yo considero que la muerte no es una de las formas. Pero por eso decía, ¿no?, que a veces los jóvenes no van a tono de construir, ¿no?, de construir algo que sea positivo para el Perú, ¿no? A veces hay modas, hay cosas que salen de pronto, que no tienen mucho fundamento, pero que se imponen. Y eso le hace tremendo daño al Perú. Eso también pasa en la política. Sí. Se imponen cosas y no someten a los jóvenes cuando entran en la política. Eso no debe hacerse. Yo creo que el joven debe ser revolucionario en el sentido positivo de la palabra, de ser cambios positivos para mejorar la vida a la gente, para mejorar la vida a los hombres y a las mujeres. Esa es la política. Yo escuchaba que la política es el arte de gobernar. No, yo creo que ese concepto ya está desfasado. Cualquiera puede gobernar, ¿no? Estos 5 últimos presidentes estaban gobernando y todos estaban robando. No, gobernar es hacer las cosas para que el pueblo viva mejor. Esa es la política. La política es la ciencia que permite que los demás vivan mejor. Entonces, eso la juventud tiene que impulsar, tiene que, ¿no?, desarrollar. Y a veces con pena no veo eso. Yo les digo, con toda honestidad, yo soy profesor, a mí me encanta la docencia universitaria, yo creo que más que la política. Y bueno, yo les digo eso a mis alumnos. Algunos coincidirán, algunos no coincidirán. Es el derecho de cualquier ciudadano y cualquier ser humano. Pero doy mi punto de vista. A mí, al margen de que hay insultos, de que hay descalificaciones, que sé que es parte de la vida, que no debía hacerse así. Pero algunos utilizan eso cuando no hay argumentos, envían calificaciones y adjetivos, ¿no? Pero yo creo, muchachos, que los jóvenes sí deben involucrarse en política, deben participar en política, en el partido en que crean por conveniente, que les guste más. Yo me involucré porque la doctrina de Acción Popular se nutre de las tradiciones y de la historia del Perú, ¿no? Esto de la Peña Masúa Mayulia, esto del Perú como doctrina, porque la doctrina ha salido de las tradiciones del Perú como el trabajo conjunto de la Minca y el Aini. El presidente Belaúnde creó una institución que se llamaba Cooperación Popular, inspirándose en el trabajo conjunto de los incas de la Minca y el Aini. Es decir, como verán, hay un montón de, digamos, tradiciones que se han ido organizando en la doctrina de Acción Popular para hacer funcionar este partido, ¿no? Y algo así debe ser la juventud, organizar, ¿no?, evolucionar, ir para adelante, no ir para atrás, como decía De Negri, este caballero, este erudito, que hablaba en Canal 7, que decía que la humanidad estaba involucionando, no estaba evolucionando. Y yo estoy de acuerdo en parte con él. Yo veo cada vez que las cosas nos cuestan más para resolverlas y que no estamos estamos inventando tecnología y todo lo demás, pero en algunas cosas estamos empeorando, ¿no? Sobre todo en la cuestión de valores, en la cuestión de principios, estamos empeorando. Y eso es muy peligroso para la humanidad. De manera tal que en el Perú, que es un país donde 1/4 parte de la población son de jóvenes, ustedes deben involucrarse más en la política, pero hacer los esfuerzos para hacer buena política. Doctor, respecto a lo que nos comenta, que los jóvenes pecamos al no generar cambios o de dinamizar la política, de hacer una nueva y buena política, ¿cuál cree
que sea esa receta mágica para orientar la participación en política, de tal modo de que los valores y principios deben sobrepesar sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, yo creo que una receta indefectiblemente que se tiene que mejorar es la educación, porque la educación te dice lo bueno y lo malo. Pues tú no sabes qué es bueno y malo, ¿no es cierto? No pones la línea de dirección, no haces, pues, no puedes discernir bien y no puedes obrar bien, ¿no? Hay 1.600.000 ninis, hay 1.600.000 ninis, es decir, jóvenes que ni trabajan ni estudian, 1.600.000. Estos jóvenes caen a veces en manos de las mafias, de la drogadicción, de la delincuencia, porque no tienen oportunidad, no han tenido buena educación, no tienen trabajo. Y obviamente por esa falta de oportunidades están en una situación difícil, ¿no? Algunos hacen grandes esfuerzos para ver dónde se desarrollan, dónde estudian y dónde trabajan. Pero algunos, como digo, a mí me da mucha pena cuando veo que detienen a un delincuente. ¿Cuántos años tiene? 20, 25 años. Toda una vida perdida. Ha matado a alguien, son sicarios y todo. Jóvenes, que son gente ni que trabaja ni estudia. Entonces, lo primero que creo que en un país debemos procurar hacer es educar. La educación pública debe fortalecerse. Debe fortalecerse la educación pública. La educación privada es malísima en el Perú, salvo algunas excepciones. Pero la educación pública hay que fortalecerla porque en las universidades nacionales, en los colegios nacionales, en las escuelas nacionales, se puedan formar bien. Los chicos no tengan valores, reciban valores, ¿no? Educar también a los papás. Porque dicen, hay que educar a los niños, ahora está bien, pero yo creo que falta también educación, porque nos hemos despreocupado mucho de educación, educar a los padres, no tanto a las mamás que tienen, digamos, naturalmente son madres, pues, ¿no? Tienen el deber de cuidar a los niños, ¿sí? Fundamentalmente a los padres, a los varones. Falta orientarlos más, a veces son padres muy ausentes. Entonces, al lado de la educación básica, regular, natural de los jóvenes, de los niños, yo creo que el Estado debe ir implementando labores educativas a los padres, a los varones. De esa manera podemos alcanzar mejor los objetivos y de esa manera también el joven va a estar mejor formado, porque va a recibir mejor educación en la casa, mejor educación en el colegio y por lo tanto va a poder decidir mejor, va a poder ser mejor autoridad, va a poder ser mejor profesional, va a poder ser un mejor alcalde, un gobernador, un congresista. Yo creo que la educación es fundamental, no tanto en los conocimientos como en la parte ética, donde hemos comenzado a fallar, ¿no? Hemos comenzado a fallar, el magisterio ha estado muy abandonado, los profesores han estado abandonados, no les dan capacitación, no los han reivindicado, no les pagan bien. Los profesores se tienen que dedicar a otras ocupaciones porque con el sueldo que tienen no pueden vivir. Entonces, se despreocupan, pues descuidan la labor educativa. Entonces, yo creo que ese es el quid del asunto, ¿no? La educación. Yo tenía el curso de cívica siempre de chico y de joven, donde nos imprimían una serie de cosas, claro, y la madre, ¿no? Y la familia, que incide muchísimo en la forma de ser de una persona, como hay un viejo dicho que dice, como te crías te quedas, como te crías te quedas. Entonces eso pasa pues con la educación. Si esos papás están bien formados, el producto, digamos el futuro ciudadano va a ser mucho mejor. En algunos países incluso a las mamás que trabajan como 20 horas quedó sin dormir, las pobres mamás tienen que hacer esfuerzos de todo tipo, yo los he visto, sobre todo en lugares, en provincias que a veces ni siquiera duermen. En otros países ya a la madre le están pagando una remuneración, les pagan una contraprestación
contraprestación, porque el Estado es consciente que debe fortalecer la familia, porque ahí se forman los nuevos ciudadanos. Ahí es el nido, ahí es la fábrica de producción de las buenas o malas autoridades, de los buenos o malos políticos. Entonces, en otros países ya la mamá le están dando el trabajo que hace y la importancia del trabajo en la familia, que es célula fundamental de la sociedad, ¿no es cierto? Le están viendo cómo fortalecer la familia, y uno de los aspectos que se tiene que fortalecer ahí pues es la parte económica, ¿no? Porque a veces papá y mamá están afuera trabajando, los hijos no hay quien los oriente, pero si nosotros tomamos otras medidas, esa familia que es célula fundamental de la sociedad, que si la célula fundamental está mal, la sociedad está mal, y si la sociedad no está mal, el país está mal. Entonces yo creo que ese es un reto que deberíamos tener en el Perú, que no va a ser fácil conseguirlo, pero que se puede ir poniendo los cimientos, las primeras piedras en materia de educación, ¿no? La educación es importante, como verán, no solamente con los niños y los jóvenes, sino también ahora con los adultos. Coincido con usted, doctor. La educación es tan importante que probablemente nos hubiese separado de tanto daño que nos está dejando esta pandemia. Una nueva realidad que debamos salir con responsabilidad y conciencia. Doctor, ya finalizando la entrevista, ha quedado clara la situación de crisis que se vive en el país. Por tanto, solo me queda preguntarle a usted, como militante del partido político que conforma, ¿qué tipo de objetivos se han discutido o planteado para enfrentar el escenario actual? Bueno, en realidad los puntos de la economía, yo creo que hay que fortalecer la economía, hay que cuidar más nuestros recursos naturales, que a veces se venden a precio baratísimo, ¿no? Pero el sodio, las empresas mineras llevan casi el 90% de las utilidades y le dejan al Perú el 10% siendo propietario nosotros de las riquezas naturales. El gas igualmente se malbaratea, ¿no? Cuestión que no creo que se debe permitir. Yo creo que hace falta renegociar los contratos de nuestros recursos naturales que se llevan las grandes transnacionales para que el Perú tenga mayores ingresos. Tenemos, gracias a Dios, algunos yacimientos, que es el yacimiento de litio que hay en Puno, en Caravaca, que va a ser un empujón muy fuerte a la economía, pero que no se lo lleven al extranjero, sino que aquí se transforme el litio, ¿no? Porque con el litio se hacen las baterías de las celulares, de las computadoras, de los carros eléctricos que ya se irán utilizando en el futuro. Y aquí hay que transformar eso, hacer acá las baterías, acá hacer las fábricas, pero eso va a depender pues de quien llegue al poder, ¿no? Entonces la economía sí se puede levantar, ¿no? La economía sí se puede reconstruir el agro, apoyando más a los agricultores que nos han sostenido en esta pandemia, que nos han alimentado en esta pandemia, que no han sido los alimentos de los extranjeros, han sido los alimentos de los peruanos. No son esas conservas con parásitos que nos traen de China, o la leche en polvo que nos vende como si fuese leche fresca la empresa Gloria. No, son los alimentos de los micro y pequeños agricultores, de los agricultores de la agricultura familiar, que nos han alimentado todo este tiempo, ¿no? Los que venden café, los que venden cacao, los que venden arroz, los que venden frutas, los que venden las papas, los que venden las carnes, los que venden la leche, ¿sí? Ellos nos han alimentado, y ese aparato hay que fortalecerlo, comenzar a impulsarlo, porque en estos momentos está francamente abandonado. O el magisterio, como digo, el magisterio nacional. También hay que comenzarlo a apoyar para que haya mejores profesores, más capacitados, y pueden formar mejor a los niños que vengan, a los jóvenes. Las universidades nacionales, hay que comenzarlas a fortalecer, las universidades privadas, a exigirlas que tengan mejor calidad educativa, ¿no? Y bueno, hay tantas otras cosas que hay que hacer, las carreteras, las vías de comunicación, de las condiciones de vida de algunos pobladores rurales, de las comunidades campesinas. Hay que comenzar a reevaluar eso, porque viven en condiciones muy difíciles. Y creo que hay muchas cosas que
llevar adelante, ¿no? El servicio de salud, tan maltratado ahora, hay que reconstruirlo. Hay que reconstruir el servicio de salud, mejorar el servicio de salud, apostar por el servicio de salud, porque sin salud no se puede hacer nada. A uno le puede faltar plata, pero si le falta salud, no puede hacer absolutamente nada. Eso hay que resolverlo también. Pero, repito, con honradez, con verdad y con trabajo. Yo me gusta mucho decir esto de la maqueña Masúa Mayuya, porque aquí nuestros ancestros hicieron con esas tres postulados un gran imperio. Basta con eso para hacer buenos gobiernos. A Maqueña, a Masúa, a Mayuya. Que creo que eso debe ser, digamos, la inspiración de cualquier gobernante que pueda servir a su pueblo, ¿no? De que pueda hacer este apostolado de la política, porque la política no es para hacerse millonario. La política no es para salir con mucho dinero. La política es para servir. Y eso se ha perdido. Se ha perdido mucho. La gente entra a política pensando que se va a enriquecer. Yo tengo 19 años de parlamentario. Antes de entrar he sido abogado y profesor universitario. Ahora sigo siendo abogado y profesor universitario. Yo no he lucrado, ni me he enriquecido, ni me he vuelto empresario, ni me he vuelto millonario. Me he entregado con sacrificio y dedicación al trabajo político, sacar 120 leyes a favor de mi país y enfrentado a los corruptos sin miedo. Sin miedo. A estas mafias de cobardes los he enfrentado sin miedo. Ante las infamias y calumnias que me hicieron, los he enfrentado sin miedo y les hemos ganado la pelea. Y creo que es una satisfacción que cualquier político seguramente tendría, ¿no es cierto?, el de haber servido a su pueblo entregando alma, vida y corazón, que tiene un costo familiar, obviamente. La familia a veces queda abandonada, pero que tenemos la satisfacción de haber servido a nuestro país. Así que bueno, seguimos adelante, como decía el presidente Belaúnde, hay que seguir adelante para servir a nuestro Perú y para trabajar por cada una de nuestras regiones. Y más bien les agradezco mucho esta cordial invitación y saludar a todos los chicos y chicas de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Yo he estudiado allá, en la universidad he sido abogado, en la Universidad Católica me he graduado allí y he tenido magníficos profesores, ¿no? Alfredo Cornejo Chávez, Alfredo Lozada, que seguramente ya están retirados, y otros profesores más que nos han dado una buena formación jurídica. Y bueno, pues los años tan lindos que hemos pasado ahí en la ciudad de Arequipa. Doctor, de la misma forma, reiterarle nuestro agradecimiento por parte de la Universidad Católica de Santa María, la Escuela Profesional de Derecho, por su participación en este espacio de entrevistas que definitivamente nos nutre, haciendo evidente la necesidad de participación en la política, ¿no? Como usted señaló, la idea de política ya no es el arte de gobernar, sino pues generar calidad de vida. Así es. Muy bien, muchas gracias. A usted, doctor. Un saludo para todos.